Entonces, quien quiera un punto de la participación, pues levanta la mano a través del Zoom y yo le doy la palabra. Y si responde bien, pues le pongo un punto de la participación. Esa es la pregunta. ¿Quién nos quiere decir todo lo que sepa acerca del presente perfecto? ¿Quién nos quiere decir todo lo que sepa acerca del presente perfecto? Dicen buenas noches. Buenas noches. Licenciado, buenas noches. Noches. Repito. ¿Quién nos Aló. quiere? Aló, doctorita Carmen, buenas noches. Okay. ¿Quién nos quiere decir lo que sepa acerca del presente perfecto? Todo lo que sepa. Yo le dicen, pero no puedo levantar la mano. Ah, bueno, díganos usted, está bien. Presente perfecto es un tiempo verbal Okay. en el idioma inglés Okay. que pasará en el pasado para seguir teniendo una relevancia en el presente. Más bien, ¿qué más? De ahí sí, solo eso no sé. ¿Todo eso? De pronto, ¿quién conoce la estructura? Háblenme acerca de la estructura de una oración en presente perfecto. Esto yo les di hace 2 semanas, ¿no? Ojalá hayan tomado apuntes acerca de la estructura de las oraciones en presente perfecto. ¿Nadie se acuerda? ¿Nadie quiere ese punto? Paola Chango, le doy la palabra. Elisa, buenas noches. Buenas noches. La estructura es el presente perfecto que se forma en afirmativa. ¿Sí es? Sujeto más have, más have, had y participle más verbo. Ok, ordena tus ideas y repítelo. Vas bien, pero algo ahí te confundiste. Repítelo, por favor. ¿Cómo es la estructura del presente perfecto? Es un sujeto ¿Okay? más un verbo. ¿Cuál verbo? El have. Ok. Buenas noches. Buenas noches. Sigue, por favor. Y más ¿Cómo está? Buenas noches. el verbo regular. El verbo regular. Sí. Más o menos. Ok. Les voy a compartir mi pantalla, ¿ya? Pero igual se sacan esto como pueden. Vamos. Comes papitas. Bueno. Confírmenme, por favor. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Sí, dicen. Listo. Sí. Leamos, esto ya vimos hace 2 semanas. Vamos a leerlo rapidito. Dice, present perfect in English. Usamos el presente perfecto en inglés para hablar acerca de una acción o evento que comenzó en el pasado y que continúa hasta el día de hoy. Hasta ahí todo bien, ¿sí? Un evento que comenzó en el pasado y continúa hasta el día de hoy. O que tiene efectos o resultados en el presente. ¿Sí? Algo que sucedió en el pasado, pero que tiene relevancia, lo que dijo Paola, en el presente. ¿Ok? Tiene efectos o resultados en el presente. También usamos el presente perfecto para hablar acerca de las experiencias que una persona ha tenido en su vida. ¿Okay? Para hablar acerca de las experiencias en la vida.
Lo que has hecho y lo que no has hecho en la vida. También usamos el presente perfecto para eso. En el presente perfecto no importa el momento exacto en el que ocurrió el evento. ¿Ya? No importa cuándo en el pasado ocurrió. Lo único que importa es que ocurrió algún rato en el pasado y tiene relevancia el día de hoy. Entonces, en el presente perfecto no se menciona el momento exacto en el que ocurrió el evento. En el pasado simple sí, pero en el presente perfecto no. ¿Ok? La principal característica del presente perfecto es el uso del verbo auxiliar haber. ¿Sí? Después del sujeto y antes del verbo principal que estará en participio. ¿Ya? Esa es la característica principal del presente perfecto. Aparece el verbo auxiliar haber después del sujeto y antes del verbo principal que estará en participio. Entonces ahí lo que dijo Paola es que el verbo regular. No, el verbo no está en regular, el verbo está en participio. ¿Ok? Y ahí está la importancia de la tarea que hicimos la semana pasada, ¿no? Porque la última columna de esa tarea era la conjugación de todos esos verbos irregulares en participio. Las oraciones en presente perfecto utilizan esa forma del verbo, la forma en participio. ¿Ok? La última columna de su tarea que hicieron la semana pasada. Usamos have para la primera y segunda persona y usamos has para la tercera persona. Sencillo, ¿no? Usamos have para la primera y segunda. ¿Cuáles eran la primera y segunda persona? I y you. Bien. I, yo, primera persona. You, tú, segunda persona. Y también son we, you, they. Nosotros, ustedes, ellos. ¿Ok? Todos los que están en plural. También son segunda persona. We, you, they. Y usamos has para la tercera. ¿Cuáles son las terceras personas? Él, He, she, it. Bien. He, she, it. En español, él, ella, eso. Él, ella, ellos. Correcto. Esas son las terceras personas. Con esas utilizamos has. Grammatical structure of sentences and questions in present perfect. ¿Qué significa grammatical structure of sentences and questions in present perfect? ¿Qué significa esto? estructura de oraciones gramaticales en presente perfecto. Por ahí va. Estructura gramatical Ah, de oraciones, sentences, oraciones y preguntas. Questions, preguntas pues ya. en presente perfecto. Repito. Estructura gramatical de oraciones y preguntas en presente perfecto. Entonces vamos a estudiar la estructura gramatical de las oraciones y las preguntas en el presente perfecto, ¿de acuerdo? Hace 2 clases vimos la estructura de oraciones positivas en presente perfecto, ¿sí? O oraciones afirmativas en presente perfecto. La estructura básica es, empieza por el sujeto, sigue el verbo auxiliar have or has. Have, ya saben, have si el sujeto es primera o segunda persona y has si el sujeto es tercera persona. Después sigue el verbo en participio, la última columna que ustedes tienen de su tarea. Es más, tengan su tarea a la mano. Les va a venir útil en esta clase, ¿ya? La tarea de la semana pasada, tenganla a la mano. Y después del verbo en participio sigue el complemento. Esa es la estructura básica de oraciones afirmativas en el presente perfecto. Sujeto, seguido del verbo have o has, seguido del verbo en participio, el verbo principal en participio y seguido de un complemento. Tenemos los ejemplos. I've broken my glasses. I es el sujeto. I have, ahí está el verbo have. I have se contrae y se convierte en I've. ¿Ok? I have se contrae y se convierte en I've. Sigue el verbo en participio, en este caso broken. Broken es el participio de ¿cuál verbo? De romper. Correcto. Broken viene del verbo romper. La forma base del verbo romper es break.
El participio del verbo break es broken. ¿Sí ven que estamos utilizando el participio de ese verbo, broken, en las oraciones en presente perfecto? ¿Ve? I've broken y termina con un complemento. My glasses. En español. Yo he roto mis lentes. Yo he roto mis lentes. Está en presente perfecto. Cumple la estructura. I've broken my glasses. Now I can't watch TV. Ahora no puedo ver televisión. Este es un complemento. ¿Ya? Tenemos otro ejemplo. We've met our new neighbors. Empieza por el sujeto, we. ¿Qué significa we? Nosotros. We sigue el verbo auxiliar have. We es segunda persona, por lo tanto utilizo have. We have se contrae. We have se contrae y queda we've. Entonces ahí tenemos el sujeto y el verbo auxiliar have. We've met. Met es el participio de ¿cuál verbo? Ahí tienen sus tareas, pueden revisar. Su tarea está en orden alfabético, búsquenla por la M. De meet. Meet. Met es el participio de meet. ¿Qué significa? Conocer por primera vez. Conocer, reunirse, encontrar. Muy bien. We've met y la oración termina con un complemento. Our new neighbors. Cumple la estructura del presente perfecto. Está el sujeto, está el verbo auxiliar have, está el verbo en participio y la oración termina con el complemento. ¿De acuerdo? Nosotros hemos conocido a nuestros nuevos vecinos. Repito. Nosotros hemos conocido a nuestros nuevos vecinos. We've met our new neighbors. They are really nice people. Ellos son gente muy amable. ¿Okay? El último ejemplo dice, she's flown in a helicopter. Aquí está el sujeto, she, ella. Sigue el verbo auxiliar has. En este caso utilizamos has porque she es tercera persona. ¿Ya? She has. She has se contrae y se hace she. Ya. ¿Bien? Después del verbo auxiliar has, sigue el verbo en participio, flown. Flown es el participio de ¿cuál verbo? Fly. De fly. ¿Y qué significa fly? Volar. Volar. Flown es el participio de fly, volar. Y la oración termina con un complemento. She's flown in a helicopter. Se cumple la fórmula. Aquí está el sujeto, aquí está el verbo auxiliar has, aquí está el verbo en participio y aquí está el complemento. ¿De acuerdo? Se cumple la fórmula. Entonces la oración está en presente perfecto. Y aquí tenemos una oración negativa en presente perfecto, que la estructura se las doy en un momento. Dice, but she hasn't flown in a hot air balloon. Significa, pero ella no ha volado en un globo aerostático. Repito, pero ella no ha volado en un globo aerostático. ¿Qué es un globo aerostático? ¿Están viendo las imágenes? Sí. Sí, señor. Esos son los globos aerostáticos, ¿no? En Ecuador realmente no forman parte de nuestra cultura, no tenemos ningún día que se celebre con globos aerostáticos, pero en otros países del mundo, sobre todo en los países donde se habla inglés, esto es parte de su cultura, ¿no? Hay un día al año en el que se celebra con globos aerostáticos.
y una persona se puede montar en esta canasta chiquitita que ven ahí. Ahí se monta gente, máximo hasta unas 2 o 3 personas por globo aerostático, ¿ya? Países como Estados Unidos, Inglaterra, Australia, en Japón también se hace. España también tiene globos aerostáticos. Francia, Suecia, ¿ya? Un poco de países tienen esto en su cultura. Aquí en Ecuador y generalmente en todos los países de Latinoamérica no tenemos esta cultura, pero en otras partes del mundo sí, ¿de acuerdo? Es parte importante de su cultura. Se celebra por lo menos una vez al año con globos aerostáticos, un día al año. ¿Okay? Entonces, les voy a enseñar la estructura de las oraciones negativas en presente perfecto, ¿de acuerdo? Esta es la estructura de oraciones positivas en presente perfecto. Aquí está la estructura de oraciones negativas en presente perfecto. Dice, empezamos por el sujeto. Es casi igualito, ¿no? La fórmula es casi igualita. Empieza por el sujeto, sigue el verbo auxiliar have. Have si es primera o segunda persona. Y has si es que es tercera persona, ya saben. Después del verbo auxiliar, sea have o has, sigue la palabra not. Este es el negativo. Este es el que nos indica que es negativo. Significa no. ¿Ok? Después de have, sigue not. Y en el inglés se puede contraer el have y el not y queda haven't. ¿Ok? Have not se contrae, queda haven't. Y si es que es tercera persona, has, después sigue el not. Has not se puede contraer y queda hasn't. ¿Ok? Hasn't es la contracción de has not. Y después la fórmula termina con lo mismo que termina la oración en positivo. ¿Sí? Termina en verbo en participio y el complemento. Entonces las dos fórmulas están igualitas, ¿no? Lo único que en el negativo le agrega el not después del verbo auxiliar. Después de have o después de has sigue el not en el negativo, ¿ya? Sujeto, have not or haven't, o has not, o contraído hasn't. Verbo en participio y complemento. Listo. ¿Ok? Puro le agrega el not después del have o el has. Tenemos ejemplos. Esta es la misma oración que teníamos arriba, la del globo aerostático. Dice, she, sujeto, ella, hasn't, ¿ok? Aquí está, utilizamos has porque she es tercera persona. Has not, se contrae, queda hasn't. Sigue el verbo en participio, flown, viene de fly, volar, y termina con un complemento. In a hot air balloon. Se cumple la fórmula de oraciones negativas en el presente perfecto. She, Dicen, dígame. solamente se contraen en las terceras personas. Siempre. No, sí se puede contraer también en primera y segunda persona. Ya, ¿Sí? ok. Veamos un poco más de ejemplos. Viendo los ejemplos, esto se va a hacer más claro, ¿ya? Ajá. Ok. She hasn't flown in a hot air balloon. Sujeto, verbo auxiliar negativo, has not, hasn't. Verbo en participio, flown, y complemento, in a hot air balloon. En español. Ella no ha volado en un globo aerostático. Repito. Ella no ha volado en un globo aerostático. ¿Ah? Oraciones negativas en presente perfecto. Tenemos otro ejemplo. They es el sujeto. Ellos, they, haven't, en este caso utilizamos have, porque they es segunda persona, por eso utilizo have. Have not, se contrae y se hace haven't. ¿Okay? Sigue el verbo principal en participio, eaten. Eaten es el participio de ¿cuál verbo?
Comer. Significa comer, correcto. Eaten es el participio del verbo eat. ¿Ok? Eat, lo conjugamos al participio, queda eaten. Muy bien. Y la oración termina con un complemento. At a Chinese restaurant. Se cumple la fórmula, ¿ya? Aquí está el sujeto, aquí está have not, contraído haven't, aquí está el verbo en participio, eaten, y aquí está el complemento. At a Chinese restaurant. They haven't eaten at a Chinese restaurant. En español, ellos no han comido en un restaurante chino. Repito, ellos no han comido en un restaurante chino. ¿Hasta ahí está fácil? ¿Sí está claro? Sí. Sí, ¿no? Sí, Licen. Solo estamos, Teacher, solo estamos Más claro que el agua, sí, Licen. Muy bien. Solo estamos siguiendo la fórmula, ¿no? En positivo, sujeto, verbo auxiliar have, has, verbo en participio y el complemento. En oraciones negativas, solo le agrega el not aquí, ¿ya? Después del verbo auxiliar. Le agrega el not. Y se puede contraer el have not, haven't, o el has not, hasn't. ¿Ok? ¿Ya? Bien. Para oraciones en negativo, tenemos otra opción. Tenemos dos opciones, ¿no? Son casi igualitas. En vez del not, vamos a utilizar el never, que significa nunca. ¿Ok? Entonces está el sujeto, verbo auxiliar have or has. Ya saben, utilizamos have si el sujeto es primera o segunda persona y utilizamos has si el sujeto es tercera persona. Y después del verbo auxiliar have or has, sigue el never. En vez del not, vamos a utilizar el never. ¿Ok? Y la oración termina con lo mismo. Verbo en participio y complemento. Listo. Entonces las dos opciones son casi lo mismo. No más que en vez del not, en la otra opción voy a utilizar el never. Las dos son opciones para hacer oraciones negativas en presente perfecto, ¿ya? O utilizamos not o utilizamos never. Las dos está bien. Y les he escrito las mismas oraciones, pero con el never. She's es la contracción de she has. ¿Ok? She has se contrae y queda she's. Entonces ahí está el sujeto, ahí está el verbo auxiliar has, sigue el never, sigue el verbo en participio, flown, es el participio de fly, volar, y la oración termina con un complemento. In a hot air balloon. La misma oración, ¿de acuerdo? Es la misma oración, nomás que aquí estoy utilizando not y aquí estoy utilizando never. Si utilizo el not, lo que generalmente se contrae es el verbo auxiliar y el not. ¿Ya? Si utilizo not, lo que generalmente se contrae es el verbo auxiliar y el not. Queda hasn't or haven't. ¿Okay? Si es que utilizo el never, lo que generalmente se contrae es el sujeto y el verbo auxiliar. ¿Ya? Repito. Si utilizo el never, lo que se contrae es el verbo auxiliar, el sujeto y el verbo auxiliar. She's, contracción de she has. They've, contracción de they have. ¿Ok? ¿Sí ven? Aquí utilicé not y lo que se contrae es el verbo auxiliar y el not queda haven't o hasn't. Y aquí contraí el sujeto y el verbo auxiliar. Queda she's, she has o they've, they have. ¿Ok? Después sigue el never, después sigue el verbo en participio y la oración termina con un complemento. Las dos, como podrán ver, las dos fórmulas son casi lo mismo, ¿ya? No más que aquí utilizo el not y aquí utilizo el never. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Si no aprendo inglés me quedo de año. Vamos a hacer ejercicios, ¿ya? Yo sé que así de teoría directamente se ve complicado, pero haciendo ya los ejercicios van a ver que es más fácil, ¿ya? Sí, vamos a hacer varios ejercicios de estos.
Ok, Dicen una pregunta, hay que pasar eso al cuaderno. sí, sí. Yo voy a publicar este material en el Edmodo. Bueno, Ustedes pueden imprimirlo para añadirlo al portafolio estudiantil o si quieren pueden transcribirlo a su cuaderno. Cualesquiera de las dos está bien por mí, ¿ya? Como ustedes mejor se acomoden. Pero sí les conviene tener esto en su cuaderno o impreso, porque este es la base para ustedes poder hacer los ejercicios que vamos a hacer en un ratito, ¿ya? Entonces sí, conviene tener esto. ¿Okay? Yo se los voy a publicar en el post. Y luego para presentar. Sin dedos. ¿Ya? Ok. Hasta ahorita no está demasiado difícil, ¿ya? Solamente les estoy mostrando ejemplos utilizando las fórmulas. Hasta ahorita, todas las fórmulas que hemos visto son bien parecidas. Todas parten de aquí. Sujeto, verbo auxiliar have or has, verbo en participio, complemento. Si es que es negativo, le agrega el not o el never aquí. Eso es todo. Eso es todo lo que hemos visto hasta ahorita, ¿de acuerdo? Sí. Listo. Entonces, esa es la fórmula básica para hacer oraciones positivas o oraciones negativas en el presente perfecto. Partimos de aquí. Sujeto, seguido de verbo auxiliar have or has, seguido de verbo en participio y seguido de complemento. Si es que es negativo, aquí le pone el not o el never. No o nunca. ¿Ya? Not significa no, never significa nunca. Son parecidas, ¿no? Son parecidas las dos oraciones. She hasn't flown in a hot air balloon. Ella no ha volado en un globo aerostático. She's never flown in a hot air balloon. Ella nunca ha volado en un globo aerostático. Parecidas, ¿no? Ella no ha volado en un globo aerostático. Ella nunca ha volado en un globo aerostático. No más que en la una estamos diciendo no, el not, y en la otra estamos diciendo nunca, el never. ¿Ok? Vamos bien. Vamos a ver cómo se hacen preguntas en el presente perfecto. La fórmula también es muy parecida. ¿Ok? Aquí está questions in present perfect. Preguntas en presente perfecto. ¿Ok? La fórmula para hacer preguntas en presente perfecto. Lo único que cambia. Las preguntas empiezan con el verbo auxiliar. ¿Ok? La pregunta empieza con el verbo auxiliar. Have or has. Seguido del sujeto. Si el sujeto es primera o segunda persona, utilizo have. Si el sujeto es tercera persona, utilizo has. ¿Ok? Entonces, en las preguntas lo único que se hizo es intercambiar la posición entre el verbo auxiliar y el sujeto. ¿Sí? En las anteriores, primero va el sujeto, después el verbo auxiliar. En las preguntas, primero va el verbo auxiliar y después el sujeto. ¿De acuerdo? Después del sujeto sigue la palabra ever. La palabra ever es opcional. ¿Se puede o no se puede poner? No hay ningún problema. ¿Qué significa, listen? Disculpe. Alguna vez. Y ya les voy a mostrar aplicado a una oración, ¿ya? Ever significa alguna vez. Y después del ever sigue lo mismo que teníamos en las otras fórmulas. El verbo en participio y el complemento. La pregunta igual termina con el verbo en participio y el complemento. ¿De acuerdo? Y el signo de pregunta, porque es una pregunta. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Have you ever seen a white elephant? Have, aquí está el verbo auxiliar. You, aquí está el sujeto. You es segunda persona, por lo tanto utilizo have. ¿Okay? Aquí sigue el ever, que es opcional. Sigue el verbo en participio, seen. Seen es el participio de ¿cuál verbo? De sí, listen. ¿Y qué significa? Ver.
Seen es el participio del verbo see. Ahí tienen ustedes su tarea. Les he pedido que tengan su tarea de la clase anterior a la mano. Todos los verbos irregulares están enlistados en orden alfabético. Solo van por la S y ahí encontrarán este verbo. Seen es el participio del verbo see, que significa ver. Y después del verbo en participio, la oración termina con un complemento. A white elephant. Un elefante blanco. ¿Okay? ¿Alguna vez he visto algún elefante? Listo. Have you ever seen a white elephant? ¿Usted alguna vez? ¿Visto alguna vez un elefante blanco? O también puede ser, ¿alguna vez has visto un elefante blanco? ¿Ya? Repito, ¿alguna vez has visto un elefante blanco? En inglés, have you ever seen a white elephant? Si le quitamos el ever, ¿cómo queda? ¿Has visto un elefante blanco? ¿Sí ven? Netamente. Es como una pregunta más directa, ¿no, Listen? Exacto. El ever es solo para adornarle, así como utilizaríamos el alguna vez en español. El ever es opcional, pero netamente significa exactamente lo mismo. Estás preguntando exactamente lo mismo. ¿Has visto un elefante blanco? ¿Alguna vez has visto un elefante blanco? Listo. Está preguntando lo mismo. El ever es opcional, ¿de acuerdo? Ok. ¿Cómo respondemos? ¿Cómo respondemos a esta pregunta? ¿Qué tal si yo quiero responder que sí? ¿Ok? En inglés. Aquí tenemos short positive answers in present perfect. Answers. ¿Qué significa answers? I don't know. Respuestas. Respuestas positivas cortas en el presente perfecto. ¿Ok? Les voy a enseñar cómo dar una respuesta positiva o afirmativa corta en el presente perfecto. ¿Ya? Empieza por yes, coma, sí. Sigue el sujeto y sigue el verbo auxiliar have or has. Y punto. Ya saben, utilizamos have si el sujeto es primera o segunda persona. Utilizamos has si el sujeto es tercera persona. Así, si es que nos preguntan, have you ever seen a white elephant? Podemos responder, yes, I have. Aquí está el yes, aquí está el sujeto, I, y aquí está el verbo auxiliar, have. Yes, I have. Sí, ¿ok? Pero ¿qué tal si yo quiero dar una respuesta un poquito más larga? ¿Ok? Es igualito. Ya, aquí está. Long positive answers. Respuestas positivas largas en presente perfecto. ¿Ok? Empieza igualito. Yes, coma, sigue el sujeto, sigue el verbo auxiliar have or has, y si quiero dar una respuesta larga, lo que le agrego es el verbo en participio y el complemento. Lo mismo de las otras fórmulas, el verbo en participio y el complemento. El verbo en participio y el complemento. Ajá. Lo mismo de las otras fórmulas. En la respuesta larga positiva también agrego el verbo en participio y el complemento. ¿Cómo quedaría? Si es que nos preguntan, have you ever seen a white elephant? Yes, I've seen, aquí está el verbo en participio, a white elephant, el mismo complemento, a white elephant. ¿Ok? Si es que yo estoy dando una respuesta corta, positiva, no se debe contraer el sujeto y el verbo auxiliar. No se debe contraer, porque así sencillamente no se habla el inglés, ¿ya? Por el mismo hecho de que ya es una respuesta corta, si es que tú le contraes, quedaría más corta, quedaría raro. Y así no se habla el inglés. Entonces, si estás dando una respuesta corta,
el sujeto y el verbo auxiliar no se contraen, ¿de acuerdo? Pero si estás dando una respuesta más larga con el verbo en participio y el complemento, ahí sí se puede contraer el sujeto y el verbo auxiliar. Entonces, por eso aquí dice yes, I have, no lo contrae, y aquí dice yes, I've, lo contrae, ¿ya? Yes, I've, y termina con el verbo en participio, seen, y el complemento, a white elephant. Bien, pero ¿qué tal si quiero responder negativamente? Si quiero decir que no he visto un elefante blanco. Es muy parecido, ¿ya? Es casi igualito. Vamos a ver. Short negative answers in present perfect. Respuestas negativas cortas en presente perfecto. ¿Qué tal si quiero dar una respuesta negativa corta a la pregunta en presente perfecto? Empezaría por no, en vez de yes, no. Fácil, ¿no? No, coma, seguido por el sujeto y seguido por el verbo auxiliar. Have o has. ¿Ok? Ya saben, utilizo have si el sujeto es primera o segunda persona y utilizo has si el sujeto es tercera persona. Y después del verbo auxiliar, have or has, le agrego el not. Después del have sigue el not. Se puede contraer have not y queda haven't. O si es que es has, después del has sigue el not. Y el has not se puede contraer, queda hasn't. Entonces, es igualito, ¿no? A la respuesta corta afirmativa. Yes, I have. La negativa es no, I haven't. Hasta ahí fácil, ¿no? No está difícil, solamente estamos siguiendo la fórmula. Este material, como les digo, les voy a publicar en el Edmodo, porque les conviene tener esto a la mano. Y sobre todo para hacer la tarea que les voy a enviar esta noche, ¿ya? Tener estas fórmulas a la mano, ¿ok? No, I haven't. Pero, ¿qué tal si yo quiero dar una respuesta negativa larga? Un poquito más largo que esto. Es lo mismo, ¿ya? No es difícil. Aquí dice, long negative answers in present perfect. Respuestas negativas largas en presente perfecto. ¿Ok? Si es que se acaba el tiempo, nos volvemos a conectar, por favor, ¿ya? Ya no falta mucho. Es igualito a la respuesta negativa corta. Empieza por no, coma, seguido del sujeto, seguido del have not. Si se contrae queda haven't, si es que el sujeto es primera o segunda persona. O si no, has not, se contrae queda hasn't, si el sujeto es tercera persona. Y termina con el verbo en participio y el complemento. Lo mismo con lo que terminan todas las anteriores, el verbo en participio y el complemento. ¿Ya? Entonces, quedaría no, I haven't, verbo en participio sin complemento, a white elephant. Si es que nos preguntan, have you ever seen a white elephant?